Muy buenos días para todos. Buenos Bueno, días, profe. buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a dar inicio entonces a una nueva sesión número 16, ya culminando esta semana número 8 del calendario académico. Vamos entonces a abrir el espacio para hacer la socialización y su respectiva retroalimentación de la actividad que orientamos el día lunes sobre los tipos de flexibilidad, métodos, medios, aplicados en dos modalidades deportivas diferentes. Bien, recuerden que como no tenemos acceso aún a la plataforma de Moodle, pues la actividad había que entregarla vía correo electrónico. Bien, vamos con la primera actividad. Vamos con la actividad de Daniel Alejandro Bocachica. Daniel, buenos días. Buenos días, profe. Por favor, Profe, señor. para compartir las diapositivas que me toca, es que no estoy en la casa, de prender el computador, me demoraría de 10 a 5 minutos en llegar, más o menos. No, tranquilo, yo te las comparto aquí por mi pantalla y tú las socializas. Mm, bueno, sí, dale, Listo, profe. ya comparto entonces en pantalla. Sí, Sebastián, efectivamente puedo evidenciar que no enviaste la actividad. ¿Por qué no la enviaste? Profe, pues es que yo pensaba que, o sea, como que lo íbamos a socializar aquí y así mismo como que se enviaba. No, recuerden que yo les dije, la idea es que se entregue una hora antes de la clase. Entonces la hora máxima de entrega era a las 8 a.m. Por favor, envíala al correo institucional. Ok, profe, ya mismo vi. Listo, Daniel, ya está tu actividad. Bueno, pues, profe, yo también la entregué un poquito tarde, entonces como que no me recordaba bien, pues la Pues, actividad como tal. ojo con esas, porque entonces estamos asistiendo a clase, yo estoy dando las indicaciones y no estamos siguiendo las indicaciones. Daniel, ¿puedes activar cámara? Mm, sí, ya, es que, pero profe, es que no me coge bien el internet, mejor dicho. Ok, adelante. Bueno, el tema de la flexibilidad, pues yo coloqué en la siguiente diapositiva, coloqué un autor que era, pero puedes seguir, con, Martín y Cole, los autores, de la capacidad del individuo de alcanzar las máximas amplitudes articulares acompañadas de las elongaciones musculares y ligamentos correspondientes, pues así como un énfasis como a lo que es como la flexibilidad, que sería como la amplitud y todo lo máximo que puede hacer como cuerpo, el cuerpo del individuo pues, en sus articulaciones. Coloqué como ese significado, sí, como ese significado de ese autor como tal. Me vas diciendo siguiente para yo saber cuándo pasar. Sí, sí. Siguiente, profe. En los tipos de flexibilidad hay activa y coloqué activa y pasiva. En la activa pues se coloca, se dice que es la capacidad para alcanzar grandes excursiones articulares gracias a la contracción de los músculos implicados, los que pertenecen a dichas articulaciones.
Estas se dividen en actividad libre, actividad asistida y actividad resistida. Una actividad libre es la capacidad para alcanzar grandes excursiones articulares gracias a la contracción de los músculos implicados sin que intervenga ninguna otra fuerza. En la asistida, capacidad para alcanzar grandes excursiones articulares gracias a la contracción de músculos implicados y a la ayuda de otra fuerza externa. Y a la actividad resistida, capacidad para alcanzar grandes excursiones articulares gracias a la contracción de músculos implicados, mientras una fuerza externa aumenta la intensidad de la contracción. Serían como los tipos en activa. Siguiente, profe. Esos tipos de flexibilidad, ¿quién los clasifica? Ese los saqué de la primera, de una página que saqué por internet, está en la bibliografía, profe, en la primera Oh, porque referencia. estamos plasmando la información sin citar al autor, qué autor la plantea, dónde la plantea. Y además, en la anterior diapositiva, solo usando una definición, ¿trabajaste? Bueno, Daniel, para no demorarnos tanto, yo voy a ir... Estas diapositivas están muy cargadas de texto, están con información sin citar, están sin imágenes de apoyo. Mejor periodo para entrenar la flexibilidad. Bueno, aquí también, o sea, es que yo lo que estoy viendo es que tú estás tomando la información de algún lado, la pones en una diapositiva, pero ¿dónde está Sí. la parte de la consulta tuya? ¿Dónde pones con tus palabras? ¿Dónde pones imágenes de apoyo para transmitir la información? Digamos que no vamos a seguir, pues para no perder tiempo, porque estoy bien, yo vi las diapositivas, vi la información, aquí hay algunos métodos plasmados, mencionados más que todo, porque ni siquiera tienen unas imágenes a qué se refieren. Por ejemplo, ¿qué modalidades deportivas tú trabajaste? Por ningún lado aparece. No, profe, no. Entonces, facilitación neuromuscular proprioceptiva, cargada de texto. Entonces, Daniel, mira, la única parte donde tienes, sin embargo, es el test de Wells, que el test de Wells pues yo lo hablé sobre la clase pasada. Bibliografía, o sea, ¿cuántas semanas llevamos trabajando, Daniel, el tema de las consultas sobre los tipos de fuerza? Ya hemos visto fuerza, velocidad, resistencia. Este es el cuarto, que abordamos una capacidad física. Sí, profesor. Y pues la verdad, la calidad del trabajo no está acorde con la exigencia ni con el tiempo de trabajo que llevamos realizando este tipo de actividades. Tú no estás siguiendo las indicaciones metodológicas, no, o sea, estás presentando algo por presentar, pero no estás presentando con la calidad adecuada. No me parece respetuoso tanto con tus compañeros como, pues en este caso, con el docente que está orientando, porque estás plasmando una bibliografía solo poniendo unos URL. ¿Y ya de cuánto llevamos? ¿Cuántas retroalimentaciones llevamos? ¿Tú has visto varios trabajos de tus compañeros? O la pregunta mía, Daniel, o es que no estás asistiendo a clases. Sin embargo, yo veo aquí, o sea, el seguimiento de asistencias aquí está presente. Entonces, ¿qué No, ha sí, pasado profe. con eso, Daniel? No, es que este trabajo sí lo hice como tal esta mañana porque no, la verdad no me recordaba bien. No me recordaba bien el trabajo. Entonces esta mañana Listo. como... Sin embargo, el trabajo se orientó desde el día lunes. Sí, Bien. Entonces, se nota que no hay preparación previa, se nota que estamos presentando algo por presentar, no hay una comparación entre las dos modalidades deportivas, porque lo primero que usted debe hacer es seleccionar dos modalidades y implementar. Entonces, en esas modalidades, ¿qué tipos de flexibilidad existen? Listo. Toma un referente teórico, unos referentes teóricos, siempre les digo que 2 o 3 para poder crear una comparativa, similitudes o diferencias. Y a partir de ese enfoque, usted empieza a abordar, bueno, flexibilidad en el boxeo, flexibilidad en el ciclismo. Bien, además, acompañar la información de imágenes y ojalá la menor cantidad de texto posible. ¿Qué quiere decir? Que usted solo tenga algunas palabras de apoyo, pero a la hora de socializarlo usted lo sustente y demuestre un dominio teórico, un argumento de esa capacidad física. ¿Listo, Daniel?
Sí, profe, qué pena. Espero por favor que no se vuelva a repetir porque pues ya estamos adelante en el trabajo, ya hemos ido adelantando cosas, entonces la idea no es convertir eso en un retroceso o una involución, sino que cada vez tengamos mejores actividades por presentar. Listo, profe. Obviamente, pues te voy a valorar, o sea, enviaste algo, lo voy a evaluar, pero va a tener una valoración acorde a lo que se envía y con la calidad que se envía. Bien, vamos a revisar entonces otra actividad. Vamos con la del grupo de Sol, Vanessa y Juan David. Vale, profe. Bueno, buenos días. Este es nuestro trabajo de flexibilidad. Pues lo hice junto a mis compañeros Sol Bustos y Juan David Suárez. Dentro de los contenidos, pues pusimos definiciones, clasificación y factores, métodos, medios, test y bibliografía. Entonces, las primeras definiciones que tenemos, pues es que el término flexibilidad proviene del latín flectere, curva o doblar, y blix, que es una capacidad, o sea, la capacidad de curvarse o doblarse. Y según el diccionario de la Real Academia Española, pues lo define como la capacidad de doblarse fácilmente. Pusimos aquí otra definición del Colegio Americano de Medicina del Deporte que define la flexibilidad como una capacidad condicional necesaria para la correcta ejecución de los movimientos humanos. Detrich, citado por Suárez en el 2005, define la capacidad como la movilidad. Esto quiere decir que es una capacidad del hombre para ejecutar movimientos de gran amplitud. Estoy de Falk, citado por Gil en el 2005, aporta que la flexibilidad pues, es la amplitud de movimiento de una articulación. Manon en 1994 pues, dice que la flexibilidad la podemos considerar como sinónimo de movimiento de las articulaciones. Aquí tenemos los factores naturales que influyen en la flexibilidad, los factores internos y externos. Factores internos son no modificables. Nos decía que esta movilidad puede ser afectada ya sea porque los músculos agonistas hacen demasiada retracción, por herencia, sexo, edad o la hora del día. Y los factores externos modificables pueden ser como el cansancio, la temperatura, enfermedades, lesiones o algunas posturas que la persona tenga. Factores que limitan la flexibilidad, dentro de esos tenemos la fatiga. Un músculo cansado pues puede mermar sus facultades elásticas porque pues se disminuye el adenosín trifosfato que influye en la capacidad de contracción y relajación del músculo. Esto lo dijo Comesaña en 2002. También tenemos limitaciones anatómicas, pues estas mayormente es una limitación de configuración de la articulación y de su cápsula. Puede limitar algunos rangos de movimientos, no es realmente en todos, sino que en algunos sí se puede ver afectación. Aquí los límites de elongación de la fibra muscular, pues el vientre viene determinado por el estiramiento del vientre muscular o del sarcómero, que puede estirarse aproximadamente 1,6 veces más de su tamaño. Los límites de elongación del tejido conectivo, pues existen dos tipos de tejido conectivo, el tejido conectivo fibroso y el tejido conectivo elástico. Estos contienen fibras de colágeno, estas fibras son bastante resistentes y prácticamente inextensibles, entonces muchas veces esto es lo que hace que la persona no pueda estirarse tanto o no tenga tanto límite de elongación. Métodos. Buen día, muchachos, para todos, profe, compañeros. Bueno, los métodos de la flexibilidad, bueno, primero vamos a hablar del método estático, que consiste en que el individuo sin ayuda externa pueda realizar el ejercicio en una posición física donde los músculos y los tendones puedan estirarse
en una posición óptima o adecuada del ejercicio en aproximadamente 20 segundos. Está el método de flexibilidad asistida, en donde ya, a diferencia del anterior, hay una fuerza externa que ayuda a la persona que está elongando. Entonces, por ejemplo, una persona ayuda a la otra a realizar los ejercicios, lo cual permite que el individuo pues, pueda relajarse más y mejorar los movimientos, que casi siempre es el apoyo que a veces como entrenadores podemos darle a los jugadores al final de una sesión de entrenamiento, por ejemplo. ¿Listo? Otro método sería de flexibilidad dinámica, que se ejercita utilizando los movimientos de miembros corporales. Entonces, algunos incluyen como una subcategoría dentro de la flexibilidad activa, donde se inicia de una forma leve y la velocidad va incrementando lentamente pues a medida que avanza el número de repeticiones. Es decir, ese estiramiento activo que se realiza a veces en la parte inicial, dependiendo de la persona, por ahí lo podemos ubicar. Está el método balístico, que se realiza con un movimiento ejercido por las fuerzas internas, en donde la articulación es llevada a su máximo estiramiento. Este método es desaconsejado por muchos especialistas debido a que el estiramiento del músculo es muy rápido y por ello no cuenta con un tiempo necesario para adaptarse a la nueva elongación. Además, que si no se ejecuta de la mejor manera puede causar muchas lesiones y graves debido a su ejecución tan rápida. Bueno, medios. Dentro de los medios de entrenamiento utilizados en la flexibilidad, los conocemos como movimientos de estiramiento. Estos movimientos pues, se utilizan para desarrollar esta extensibilidad y existen 4 tipos básicos. Estos medios son activos, pasivos, libres o asistidos. El activo pues, se produce gracias a la contracción del músculo agonista. El pasivo producido por la fuerza de gravedad. Libres se realizan sin ninguna fuerza o sin ninguna ayuda externa, y asistidos pues tiene una ayuda externa, una persona que asiste el estiramiento. ¿Me ayudas con esta, Juan? Dale. Dentro de estos medios, hay unos combinados, en donde están los pasivos libres, que no existe una contracción muscular, normalmente se realiza gracias al propio peso corporal. Está el activo asistido, que provocan mejores resultados que los activos libres, pero peores que los pasivos asistidos, que ya les voy a comentar cuáles son. Se fortalece la musculatura que rodea la articulación, pero se debe prestar atención a la presión que efectúa el compañero a la hora de intervenir. El pasivo asistido, pues tampoco existe contracción muscular, se realizan gracias a la presión de un compañero y se consiguen grandes y rápidas mejoras, pero no se desarrolla que la musculatura rodee de gran manera la articulación como el activo asistido. Y el activo libre, existe la contracción muscular, se consiguen menos resultados que en los pasivos asistidos, pero se fortalece la musculatura que rodea la articulación, evitando una desestabilización. Todo esto por Prieto en el 2015, en tipos de estiramiento y métodos para entrenar la flexibilidad. Ahora tenemos los test. El primero que pusimos fue de flexión profunda, pues el objetivo de este es medir la flexibilidad en general. Este es especialmente de tronco en el plano de movimiento que se muestra en la imagen. Esta medida de distancia se toma entre la punta de los dedos y la línea de los talones. Entonces, aquí vemos a la persona, entonces se tiene una cinta métrica desde donde él tiene la punta de los dedos de sus pies. Entonces aquí esta es la cinta métrica y hasta donde llega la punta de sus dedos, pues era la medida de elongación que él tiene. Bueno. Está ya perdóname, que es que apagué el micrófono. ¿Listo? Está la hiperextensión de tronco atrás, es como unas dorsales, básicamente. Entonces se basa en medir la flexibilidad de la columna en plano horizontal o transversal. Entonces, donde la medida será la distancia entre la máxima altura que logre alcanzar durante el gesto. Entonces, desde la mandíbula del esternón y el plano horizontal del mismo, entonces es como la medida que pueda lograr dentro de esa hiperextensión. Ya. Es la longitud Perdón, los del tronco. interrumpo un momento. Aquí hay un compañero que está levantando la mano, que es Luis David. Luis David, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, qué pena. Buen día. Van en la anterior que expusiste,
Esa es para flexión de cadera, ¿sí? Se mide la extensión que tenga tanto en cadera como en la espalda. ¿Por qué? Porque la lumbar es una de las delimitantes que tiene ese movimiento. Entonces, para los dos. O sea, cuando dices la delimitante es como el antagonista del movimiento, ¿sí? Exacto. Ah, ok, vale, gracias. Listo. Aquí veía en el chat que Luis David también hacía una pregunta. En cuanto a Comesaña, tú dentro de los autores creo que fue donde lo escuché, Uy, fue bastante había una agudo. definición. Él dice que si ese Comesaña es el técnico de fútbol. No creo, la verdad. ¿Sí? No, señor, no es el Es otro técnico de autor, fútbol. ¿verdad? Sí, señor. Simplemente tiene el mismo Ujú. apellido, pero es otro autor. Vale, listo, Luis. Adelante, Vanessa y Juan. Continúa, Juan. Bueno, qué pena con ustedes. Está el test de Wills. Bueno, este objetivo mide la amplitud en el término en centímetros. Pues se utiliza con una tarima de madera, así como lo pueden ver en la imagen de la mano derecha. Hay un cajón para poner los pies de forma, digamos que recta, la planta del pie recta. Se pone la tabla y la idea es llegar lo más a tocar la tabla o lo más cercano posible, dependiendo de la persona que pueda hacerlo. Esta tiene una escala de graduación numérica donde la misma coincide exactamente con el punto de la tarima, es decir, de la madera. Y no puedo ver esto. Ya. Listo. Entonces, dependiendo del alcance que tenga la persona en centímetros, recordemos que es en centímetros, se va a medir la amplitud que tenga la persona y en eso se basa si es superior, excelente, bueno, promedio, deficiente, pobre o muy pobre. Eso depende de la cantidad de centímetros que logre alcanzar. Obviamente si llega a la madera, pues va a ser perfecto. Si no llega, pues entonces pues tendrá una calificación pues más baja. Eso cambia a medida de si es hombre o mujer, ¿no? Las medidas son diferentes. Vale, algo que también cabe resaltar sobre este test de Wells es que si por el contrario la persona no alcanza a llegar a la madera, pues la medida se hará como vimos en el cuadro anterior, en negativos. Entonces, si la toca, como en este caso, en positivos, y si no la toca, la ponemos en negativos. Este test se puede hacer sentado con apoyo, sin apoyo o de pie. Bueno, Listo, apertura de piernas estiradas con apoyo de manos. Entonces, como pueden ver en la imagen, literalmente, como su nombre lo dice, las piernas estiradas a los lados, lo más que se pueda, obviamente sin generar una hiperextensión tampoco, o sea, lo más abiertas pero de forma estable, bajar las manos a tocar el suelo. Entonces, esta se fundamenta en medir la articulación coxofemoral en el gesto y la medida se encuentra en la distancia entre los talones, cuyo coeficiente será la longitud de las piernas. aquí tenemos un video, pero pues al final se los comparto por el chat porque pues son los tests que nombramos acá. En los deportes que elegimos, pues fue el baloncesto y el fútbol. Yo les voy a hablar del baloncesto. Este, pues, se encuentra dentro de una actividad deportiva abierta, ya que ofrece un gran movimiento entre jugadores e interacción entre ellos. Entonces, según este autor, esto va a obligar a la búsqueda del desarrollo de esta capacidad de elongación. ¿Por qué? Pues porque dentro de la técnica deben hacer movimientos demasiado rápidos con gran amplitud. Esto requiere demasiada flexibilidad. Entonces el jugador, pues al reaccionar en situaciones impredecibles, debe tener esta capacidad desarrollada. Esto lo dice Cesare y Alberto en el 2000. Vale, y en fútbol, bueno, en este deporte se evidencian manifestaciones de la flexibilidad de forma conjunta. Entonces, estas se desarrollan movimientos específicos durante la planificación y la etapa de entrenamiento o competición de forma variada. Es parte importante dentro del proceso de entrenamiento y de las etapas de desarrollo, creo que en todos los deportes, pero en fútbol pues se ve dentro de ese entrenamiento, no tanto a la hora de un encuentro. Y bueno, esto por según Ayala, Baranda y Cejudo en el 2012. Atendiendo el modo de realización, se encuentran las técnicas balísticas, dinámicas y estáticas, teniendo en cuenta un agente que se desarrolla y es responsable del estiramiento, se halla el estiramiento activo y pasivo. Y bueno, ya tenemos nuestra bibliografía.
y gracias. Entonces ya les dejo ese video por el chat para que lo puedan visualizar. Profe, qué pena, El, antecitos de el, que vi- visualicen. el video, perdón un momento, ¿el video es de todos los test o de alguno en específico? Tiene varios, sí, tiene todos para Varios, hacer. varios test de los que ustedes hablaron. Listo. Sí, señor. Juan, ¿qué nos ibas a decir? No, profe, ya pues es fuera de la presentación y eso. Quería comentar que nuestra compañera Sol pues no se pudo presentar. Ella me escribió desde más o menos las 7 de la mañana, 7:30, que tenía Ok, problemas con la conexión y no sabía si iba a lograr restablecerla, entonces que cualquier cosa que la cubriéramos. Entonces ella sí me avisó listo. desde muy temprano. Vale, Juan David, Gracias. gracias por la información. Vamos entonces a revisar el material, el video que nos acaban de dejar en el chat y ya hacemos los comentarios respectivos. Bien, creo que ya se pudo visualizar el material, ¿verdad? ¿O algunas personas no han terminado?
Ok, vamos a dar unos minutos más para terminarlo entonces. Bueno, entonces, Juan David y Vanessa, que pues fueron los que nos socializaron su actividad, pues felicitarlos por el material con una muy buena explicación y además demuestran un dominio de la temática, ¿sí? Se ve que hay una previa preparación sobre la socialización, utilizan imágenes de apoyo para entender mejor las temáticas o los contenidos, presentación con un buen orden, con colores llamativos, además de la presentación de video de apoyo para socializar sobre todo el material de los tests. Bien, entonces, de pronto, ¿qué recomendación tendría? Solo una recomendación tendría para ustedes, que sería a la hora de abordar los deportes, tratar de especificar, veo que están como dedicándole más tiempo a definiciones en general de la capacidad física, en este caso de la flexibilidad. Entonces, sí hay que hacer eso, pero digamos que muy, muy brevemente, de pronto en, qué sé yo, en 2 diapositivas, y luego darle prioridad al tema de cómo se ve o cómo se desarrolla, cómo es el desempeño de esa capacidad física que estamos abordando en los deportes. Ustedes seleccionaron baloncesto y fútbol, ¿eran? Sí, señor. Exacto. Entonces, por ejemplo, desglosar. Entonces, en baloncesto, los tipos de flexibilidad que se logran evidenciar son estos. Entonces, por ejemplo, flexibilidad activa. Entonces, tratar de, con algunas imágenes de apoyo, de gestos, de movimientos en el baloncesto y el por qué es importante trabajar esa flexibilidad en ese deporte. Luego en el fútbol. Aquí, ¿qué va a pasar? Que como seleccionaron dos disciplinas muy similares en cuanto a contenidos, me refiero a que son deportes de conjunto ambas, pues van a haber cosas muy similares, ¿sí? Porque la indicación es que traten de buscar disciplinas totalmente diferentes, porque si ustedes lo hacen en una disciplina de pronto individual, bien sea en atletismo, lanzamientos, en saltos, o de pronto un deporte de combate, ¿sí? Y lo logran comparar contra un deporte colectivo, pues ahí sí van a ver que algunos tipos de flexibilidad en el deporte de combate y otros en el deporte de conjunto. Pero la idea es que ustedes lo puedan evidenciar, pueden ser con pequeñas imágenes y hasta con pequeños fragmentos de pronto de video, ¿sí? Sería como la forma ideal de la actividad para complementar todo lo que veníamos viendo desde el día lunes, que yo también pues les di unos aspectos muy generales sobre la, la capacidad física de flexibilidad, pero entonces digamos que esta actividad complementaria, lo ideal es que ustedes lo lleven, logren transpolar esa información hacia allá lo que es en la práctica, cómo se realiza, para qué nos sirve, cuál es la importancia en esa modalidad deportiva. Sin embargo, es solo una sugerencia, o sea, no quiere decir que lo que ustedes presentaron me parece un material muy, muy completo, muy bueno, simplemente como recomendación, de pronto para tenerlo en cuenta en próximas actividades, de llevarlo más allá al tema de la práctica, de la manifestación y cómo la logramos evidenciar. ¿Listo, Vanessa y Juan? Listo, profe, claro que sí. Listo, profe. Sin embargo, muchas gracias por la socialización de su trabajo. No sé si algún otro compañero tenga algún comentario. Muy buen material. Listo, Luis, gracias. Sí, sin embargo, de verdad felicitarlos. Muy buen material, se nota pues la calidad, cumple con los requisitos exigidos y esa es la idea. Recuerden que también los invito a compartir este tipo de material para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos entonces con la actividad de Sebastián David Guzmán. Vale, yo presento, profe.
Vale, Sebastián, tratemos de no, de no enfrascarnos, de no demorarnos mucho en leer la parte teórica, más bien de pronto dar una breve descripción con sus palabras y sí enfocarnos en la parte en esa parte práctica de evidencia en el deporte, entre la comparación de las dos modalidades deportivas. Se preparan luego de Sebastián para que de pronto vayan preparando el material, Luis David y Laura. Bueno, señor. Ahí ya se visualiza, profe. Ah, sí. Sí, señor, está cargando, pero sí, ya se ve la pantalla. Ok. ¿Activo la cámara, profe, o así? Pues lo ideal sí es que la persona que esté socializando activen las cámaras. Lo que pasa es que a veces no sé si es que se les olvida o puede ser también que, no sé, como que les interrumpa un poco la conectividad, les moleste, entonces de pronto también por eso no. Ok, ahí me ven, sí, sí. Sí, señor Sebastián, adelante. Eh, bueno, profe, entonces como tal, pues bueno, yo aquí les vengo a exponer la flexibilidad, como tal el entrenamiento de la flexibilidad. Los deportes que yo tomé, pues fue baloncesto y tenis, bueno, aquí está como la portada. Y bueno, en la introducción coloco, digamos que dos definiciones, la segunda citada, digamos que la primera un poco más, más genérica y pues en la cual se define como la capacidad de los músculos de adaptarse, a su vez de, digamos, cuando se genera el alargamiento en conjunto con el movimiento, ¿no? Entonces sería como esa capacidad de rango que puede generar una articulación sin producir un efecto adverso en el cuerpo, ¿no? Pues bueno, mucho de esto gracias al aparato locomotor, neuromuscular y pues claramente toda esta, sí, como trabajo intermuscular, ¿no? De la relación entre estos. Entonces también tengo la segunda acá citada, que es según Alter en 1996, que bueno, él la define como la cualidad que en base a la movilidad articular y elasticidad muscular permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. Luego pasamos un poco con los beneficios de la flexibilidad, pues de los cuales podemos apreciar que yo opino que los dos principales es que, como se dice acá, reducir el riesgo de padecer alguna lesión y también lograr pues ciertos como rangos amplios o rangos sanos, pues en el momento de realizar algún gesto técnico, pues en el deporte o en algún movimiento pues llevado a cabo. Aquí bueno, lo explico pues un poco más, pero pues claramente es como lo que yo estoy diciendo, sino que aquí lo explican como por ejemplo cuando un deportista o un jugador de fútbol va a alcanzar, digamos, aquí lo dice el balón, y un defensa se puede ver mucho, ¿no? Cuando el defensa se arrastra de esta manera, pues por el campo, cerca de la línea de meta, pues para evitar que el balón entre. Bueno, más adelante con los deportes explicaré un poco más, pero digamos que como tal, pues lo trato de esta manera. Aquí hago también un apartado para la edad y la flexibilidad, que pues como todos sabemos, si se trabaja o la mejor etapa para trabajarlo suele ser en la niñez, ¿no? Pues porque a medida que vamos creciendo, pues se va perdiendo como la capacidad o los beneficios al trabajar esta capacidad. Al decir beneficios me refiero a que pues claramente no se obtiene lo mismo que si se trabajara en una edad temprana. Entonces aquí explico un poco las etapas durante la primera infancia, que de 0 a 3 años, que todos sabemos que de pequeños, digamos que cuando somos bebés, si se puede decir, pues como que nuestro cuerpo es como muy cartilaginoso, ¿no? Entonces, pues realmente, de hecho yo me acuerdo mucho en una clase que nos explicaron que a un niño tú puedes doblarle, eh, digamos que medianamente, o un poco le puedes doblar, por ejemplo, los brazos así, no se van a romper, o si se cae de una altura
pues entre comillas no alta, pero sí como prudente, tampoco se va a, digamos que a romper el cráneo o algo así, porque los músculos son eh, como muy, no flexibles no, pero digamos que sino como muy maleables, ¿no? Entonces como que es algo interesante que igual pues se va viendo, pero pues obviamente decrece en cuanto pues crece. Hablo un poco, bueno, de la preescolar, la etapa primaria, pero digamos que en conjunto todas estas, pues explican lo que yo ya les acabo de decir. Luego llegamos a factores que determinan la flexibilidad. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo la tabla. La tabla como tal no está citada, o la imagen no está citada en la parte inferior, pero sí está citada en la parte de arriba, porque aquí es donde yo tomo el párrafo en la cual lo saqué. Entonces aquí, por ejemplo, especifico figura 1 y más adelante veremos otra figura que tengo. Pero entonces, según Sánchez y Coles, entonces tenemos estos limitantes, que es la morfofuncional, la biomecánica, bueno, la metodológica, la condición genética. Pues creo que no debo hacer como énfasis en cada una, pero pues digamos que vemos aquí claramente la edad, los estados emocionales, entraríamos mucho al componente psicológico, pues claramente un deportista no va a lograr eh, como explotar o evidenciar como el mayor potencial de su capacidad si no está predispuesto a ello, ¿no? También tenemos la temperatura, que por eso pues, es muy importante todo este trabajo de calentamiento, activación y demás. Obviamente las lesiones, las enfermedades que los accidentes, que es algo que pues, presupone como una limitante, ¿no? O algo a cuidar. Eh, y bueno, ya tenemos lo demás que, bueno, la biomecánica, pues claramente no, no vamos a poder, por ejemplo, girar la cabeza completamente, ¿no? O cosas de ese estilo que son un poco graciosas, pero pues es importante tenerlas en cuenta. Bueno, ya luego pasamos a los tipos de flexibilidad, que aquí tenemos, yo tengo acá dos autores como tal. El primero que es de Di Cesare en el 2000, que él habla de la flexibilidad general, que sería pues como la movilidad pues, de las articulaciones, como de esta manera como pues, de generar los movimientos con una gran amplitud, ¿no? Ya sea de brazos, de piernas y demás. Y luego ya tenemos la especial, que digamos que ya es un poco más, muchas veces específica de cada disciplina, como por ejemplo la gimnasia, o digamos ciertos segmentos que se pueden flexionar o logran un rango eh, digamos, bueno, de elasticidad se podría decir, pues específico, ¿no? Y ya luego pasamos con Sánchez y Coles en el 2001, que ellos describen tres, que sería la flexibilidad anatómica, que sería como un poco la general que acabamos de ver. La activa, que pues digamos que ya es más pues del segmento como a trabajar, pero sin una ayuda externa, ¿no? Entonces del propio sujeto, cómo lo logra hacer. Y la flexibilidad pasiva consiste en la ayuda de alguien, o sea, cómo podemos trabajar o cómo se llega a este rango con la ayuda de alguien o de algo pues para poder lograrlo. Entonces, pues la primera que es anatómica, pues claramente hace más énfasis en el segmento corporal o los segmentos. Bueno, aquí tengo la segunda imagen que les decía. Y bueno, ya luego comencé a hablar un poco sobre la flexibilidad en el baloncesto, teniendo pues esta imagen en cuenta de un estiramiento, como lo podemos observar aquí arriba, pues un estiramiento en la flexibilidad pasiva, ¿no? Que es con ayuda de otro. Y bueno, en este hablamos que los deportes que suelen ser muchas veces de conjunto y clubes individuales se suele eh, trabajar o dar mucho énfasis como a las capacidades principales, que sería como la fuerza, resistencia y velocidad, pero muy pocas veces se trata de trabajar la flexibilidad, ¿no? Ni siquiera se nombra en cuanto se estira, ni siquiera se nombra como tal esta capacidad, pero es muy importante precisamente porque pues nos ayuda mucho a prevenir lesiones y como dije antes, a mejorar o tener un mayor rango de movilidad o un rango articular pues para realizar los gestos. Entonces aquí por ejemplo, valga la redundancia, coloco un ejemplo, o se coloca un ejemplo que dice que por ejemplo en la posición defensiva, ¿no? En este que se fuerza mucho la musculatura de los cuádriceps y bueno, esto a su vez que desplaza la rótula y los isquiotibiales y todo esto, es necesario pues tener una buena flexibilidad porque precisamente la rodilla necesita un estabilizador, ¿no? Entonces una mala flexibilidad en estos músculos, pues obviamente claramente implicaría directamente a los tendones y a los ligamentos y se produciría
una lesión, que realmente es algo que se ve mucho, y en el baloncesto muchas veces hay movimientos exageradamente explosivos, sobre todo, por ejemplo, no sé, cuando alguien va a tirar y el rebote lo coge el equipo rival y simplemente, pues, para que salga el, digamos que el delantero, entre comillas, pero ese giro que se da o ese rebote y ese cambio de dirección tan brusco, pues necesita algo que lo soporte, ¿no? Y como tal, pues en las formas de trabajarlo, yo coloqué pues este estiramiento pasivo que se genera, bueno, se realiza, por ejemplo, de tratar de mantener, o que el compañero le ayude a mantener una posición durante 10 o 15 segundos, y esto se hace a partir de 3 a 5 series. Algo muy importante pues para hacerlo es que el jugador o el deportista o el alumno que se esté entrenando debe notar una tensión, pero nunca un dolor, porque pues debido a esto podemos lesionarlo, pues no es lo que buscamos. Y luego tenemos la flexibilidad en el tenis, y aquí puse esta imagen que me pareció muy interesante, pues porque creo que aquí podemos observar como Djokovic pues logra como ese rango de flexibilidad o de soporte pues realmente bastante, se puede decir que entre comillas exagerado, pero pues que a la final se nota que se ha generado a partir de un buen entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí está la imagen. Y luego hablo un poco, pues, mmm, que digamos, en el tenis se debería trabajar, según el doctor Ortiz, eh, tanto la flexibilidad pasiva como activa, porque pues a la final es un deporte que requiere un cambio de direcciones constante y unos desplazamientos hacia adelante, atrás, hacia los laterales. Entonces es importante trabajar estos dos tipos de flexibilidad, pues para poder, como he dicho antes, tener un buen soporte, evitar lesiones y sobre todo potenciar mucho la capacidad de este deportista. También aquí nombran mucho eh, que son pocos los deportes que requieren un desarrollo de la flexibilidad absoluta, pero que aún así pues claramente existen, como la gimnasia, la natación, el patinaje, sobre todo todos estos que tienen que ver con un rango pues, articular grande, ¿no? En cuanto a su ejecución. Y aunque el tenis no sea uno de ellos, pues sí es importante tenerlo, aunque solo que se vuelve un poco más específico, pero pues claramente el soporte que hay que tener en la parte inferior y también claramente los brazos, que es algo también a destacar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen el revés o demás, y sobre todo por tantas horas que hay que mantenerlo, entonces si no hay un buen entrenamiento, pues realmente como que se arruina esto. Y yo coloqué aquí pues para trabajar lo que está como, eh, bueno, así se llama el método, que es el stretching de Solverborg, que pues como tal es producir una tensión isométrica durante 10 segundos, luego se descansa durante 2 y 3 segundos y finalmente se alcanza una posición máxima de amplitud. Entonces digamos que se maneja los 10 segundos en, pues, en la parte isométrica, luego se descansa y luego como que otra vez se vuelve a hacer esto, cada vez buscando pues, la máxima amplitud como tal, ¿no? Recordemos que es sin dolor, ¿no? Y la gracia pues es superar la anterior posición. Uy, aquí, bueno, aquí ya, desde así. Y bueno, como tal, entonces pues las conclusiones, pues como tal, creo que en el presente trabajo lo que se abordó, que es la flexibilidad, y que pues realmente es vital trabajarla porque precisamente gracias a ellos que se reducen las lesiones, se generan eh, pues la mayor amplitud pues, de los segmentos en el momento del gesto de una manera óptima, evitando pues una lesión o algo adverso, y pues que realmente es muy importante trabajarla y tenerla en cuenta porque es algo que realmente no se habla mucho, pero pues constituye como una piedra angular en el deporte. Y bueno, como tal, eso pues sería todo, profe. Pues acá está la bibliografía de donde estaban las imágenes, tengo Ortiz, Altera, Platonov, y aquí pues una página de atletismo que también pues la usé. Entonces, pues eso sería todo, profe. Listo. Bien, Sebastián, acuérdate por favor en esa bibliografía separar lo que es bibliografía y lo que es cibergrafía o cuando son páginas, URLs. ¿Listo? Es cierto, profe. A la hora de plasmarlo. Vale. Sebastián, en cuanto a tu actividad, pues vemos que es una actividad completa, tiene algunas imágenes de apoyo. Sin embargo, te recomendaría en la primera parte del documento, donde estás hablando de esos
referentes teóricos que la definen, de pronto, para que no quede tan cargado de texto y sea un poco más fácil de asimilar la información, acompañarle de algunas imágenes. ¿Listo? Eso te lo recomiendo. De pronto en los tipos, donde defines los tipos de flexibilidad, pues para cada tipo, añadirle una imagen pequeña. Está la parte de la descripción textual y acompañarla de una imagen. ¿Listo? Tratas de explicar con tus propias palabras, tienes una fluidez verbal, es interesante. Sin embargo, me quedó un poco inconcluso el tema de los métodos y los medios. Creo que al final nombraste algo del método del stretching, pero creo que nos quedamos ahí, ¿cierto? Ah, pues bueno, supongo que se refiere a que me faltó como un video o algo así, ¿cierto, profe? O una imagen del TED y eso. Más allá que bueno, no, sí, eso es aparte, porque mira, primero estamos los métodos y los medios. Métodos, entonces tratar de abordar qué tipo de métodos se utilizan de pronto en esas disciplinas deportivas. Tú utilizaste el baloncesto y el tenis. Entonces, ¿qué métodos se usan en el tenis para desarrollar la flexibilidad, para medir su desempeño? Aunque ahí digamos que iría de la mano con los test, porque en cuanto a métodos y medios me queda como inconclusa la información. Medios, recuerda que se refiere a ejercicios. ¿Qué ejercicios generales, específicos, auxiliares? ¿Qué tipo de ejercicios se realizan en esa disciplina deportiva para estimular la capacidad física? ¿Listo, Sebastián? Ok, profe, lo tendré en cuenta. Más clara la indicación. ¿Listo? Ahí hablaste, por eso te digo, hablaste del método del stretching. Listo, ese es un método, pero yo creo que podemos hablar de otro tipo de métodos también. Estoy seguro que en el baloncesto, en el tenis, se utilizan otros. No sé, con nombrar 2, 3 diferentes, pues, y más que todo, dar como esa explicación de cómo lo utilizan, cómo lo emplean y para qué lo implementan. ¿Listo? Ahí seguido estaría el tema de los test. Los test también me quedaron pues incompletos, inconclusos, porque no hubo como como tú lo nombrabas, ese apartado que se dedicara hacia los test. ¿Qué tipo de test se aplican en el baloncesto? ¿Qué tipo de manifestación de la flexibilidad miden y cuál es el objetivo? ¿Sí? Y ahí lo podrías acompañar de un pequeño video. ¿Sí? Y lo mismo en el tenis. Es más, tú puedes hacerlo uno en el baloncesto y uno en el tenis, y ahí ya te hubiese quedado completa la actividad. ¿Listo, Sebastián? Listo, profe, lo tendré en cuenta para el fueron como las cosas que pude evidenciar. Sin embargo, trataste de usar, no sé por qué a veces se me quedan cortos en las imágenes, siendo que cuando escogemos, por ejemplo, el baloncesto, existen muchas imágenes. Entonces, otra cosa, cuando pongamos las imágenes, tratemos de, abajito de la imagen, ustedes le ponen pónganle la fuente. Eso nos ayuda a evitar el tema de derechos de autor. Entonces, ¿de dónde extraemos la información? ¿Sí? Listo, Sebastián, para que lo tengan en cuenta. Listo, Ahora, profe. si queremos utilizar de pronto como otras páginas donde de pronto son de manejo gratuito de las imágenes, les recomiendo dos, como Pixabay y FreePic, que ustedes pueden sacar imágenes de allí y esas son de libre uso, o sea, no hay ningún problema. ¿Listo? De pronto en alguna presentación, de pronto en algún trabajo de grado, pero sí les recomiendo, cuando usted se acostumbra a hacer eso, cada vez empieza a citar la información, de dónde la extrae, de dónde la tomo, cuál es la fuente, si es fuente propia, pues se le pone fuente propia porque usted mismo la creó, o es una foto suya de su trabajo, etc. Listo. No sé si los compañeros tengan algún comentario hacia Sebastián. Bien, Luis dice que buen material, listo. Recuerden que todos los comentarios son bien recibidos porque eso nos ayuda a mejorar. De pronto no lo tuve en cuenta en ese momento, ¿sí? Pero la idea es que cada vez este tipo de materiales les quede más completo porque para eso lo hemos ido implementando durante las sesiones de clase. Sin embargo, bien, es muy positivo el balance.
sé que trabajar esta parte, digamos, teórica, es mucha información, es algo denso, pero nos va a servir cuando lo pongamos en práctica, cuando lo tengamos que implementar. Ya tenemos algunas bases de aspectos generales básicos, tenemos algunos fundamentos teóricos como herramientas que estoy seguro les van a servir. Bueno, entonces a continuación le daríamos paso al dúo de Laura y Luis para que nos socialicen su actividad. Al dúo dinámico. Va a empezar Dina, que soy yo. Y ahorita va Mico, que es Laura. Allá en mi pantalla. Sí, señor. Listo. Flexibilidad por Laura Tatiana Galvis Villalobos y Luis David Beltrán Vinchira. Entrenamiento 2. La flexibilidad en el voleibol. La flexibilidad es la capacidad motriz que brinda al hombre la posibilidad de realizar movimientos de gran amplitud condicionada por la estructura neuromioarticular de fijación y estabilización. Como sucede en otros muchos deportes, resulta muy importante en el voleibol, pues la carencia de esta puede complicar la asimilación de las técnicas de ejecución o elementos técnicos propios de esa disciplina. Nápoles Cardona en el 2014. Ello afectaría igualmente el nivel de la táctica, además de limitar los índices de fuerza y rapidez y suele causar lesiones musculares y de ligamentos, pero la flexibilidad es una capacidad que se va perdiendo también, pues a medida que avanza la edad, la vida biológica. En el voleibol, durante todo el proceso de preparación, se ejecutan ejercicios destinados a mejorar y mantener el estado de la misma y es determinante en el rendimiento de los atletas. Los test que evalúan la flexibilidad en el llamado deporte de la malla alta son los siguientes: flexión ventral. A partir de una posición elevada que puede ser encima de una silla o banco, el jugador realiza la flexión del tronco en un solo movimiento, marcando la cantidad de centímetros que se desplazó por debajo del nivel de los pies sin flexionar la rodilla. Flexión dorsal, colocado de frente haciendo contacto con la pared, realiza una flexión dorsal sin despegar la cadera a la pared. Se mide la separación desde la pared hasta la parte superior del esternón. Inicio del mismo por medio de 1 centímetro, o sea, de 1 metro. Y split de frente, a partir de una extensión de las piernas hacia los exteriores, se mide la separación desde el piso a la parte inferior de la pelvis. Estos son para medir la flexibilidad en el voleibol. Los resultados de los test de la flexibilidad mostrados son evaluados mediante las normas que establece el programa de preparación del deportista del voleibol, documento oficial que regula la dirección del proceso de entrenamiento deportivo. Estos resultados permiten al entrenador valorar el nivel de flexibilidad de los atletas y las posibilidades de ejecutar con eficacia mediante la influencia de dicha capacidad las acciones motrices en la actividad deportiva. Los niveles de flexibilidad dorsal que se alcanzan en el tronco de los voleibolistas determinan un papel relevante en el impulso que adquiere el cuerpo en el momento de golpear el balón en el aire. En el caso del pase hacia atrás es determinante la flexibilidad dorsal o el grado de inclinación hacia atrás que logre realizar el atleta en el tronco en su acción, pues le permitirá obtener el ritmo deseado regulando la fuerza y velocidad de la colocación del balón. Entonces encontré un método que es el FlexiTest, ahí puse el libro por Gil Soares de Araujo del 2005. Entonces coloqué 20 imágenes sobre el test. Entonces, la primera es dorsiflexión del tobillo, ahí están la posición del sujeto, la posición del evaluador, los comentarios y las sugerencias sobre el mismo. El movimiento 2 es flexión plantar del tobillo, entonces lo mismo. En todas las imágenes tiene la posición del sujeto que estamos interviniendo, la posición del evaluador, que pues en este caso seríamos nosotros, sus comentarios y sugerencias respectivamente. Entonces, flexión plantar del tobillo, flexión de la rodilla, extensión de la rodilla, flexión de la cadera, extensión de la cadera, aducción de la cadera, abducción de la cadera. Entonces, la anterior es ADD y esta es la ABD. Abducción de la cadera, flexión del tronco, extensión del tronco, flexión lateral del tronco, flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, flexión del codo, extensión del codo, posterior del hombro desde abducción de 180 grados,
aducción posterior o extensión del hombro, extensión posterior del hombro, rotación lateral de hombro con abducción de 90 grados y flexión de codo de 90 grados, y rotación medial de hombro con abducción de 90 grados y flexión de codo de 90 grados. El flexitest son cuestiones metodológicas. El objetivo es valorar la ROM máxima. La ROM es una sigla en inglés que hace referencia al movimiento. ¿Cómo es? Yo lo había buscado. Algo sobre el rango de movimiento. Rango de movimiento. El objetivo es valorar el rango de movimiento máximo mediante una comparación visual con los mapas de evaluación. Evalúa las mediciones del rango de movimiento en 20 movimientos corporales, 8 en las extremidades inferiores, 3 en el tronco y 9 en las extremidades superiores. Habitualmente se realiza únicamente en el lado derecho del cuerpo para movimientos bilaterales. No permite un calentamiento o una actividad física intensa antes de la medición. Cada movimiento se evalúa en una escala de 5 posibles puntuaciones desde 0 a 4, reflejando las más altas puntuaciones mayores del rango de movimiento. Conceda la puntuación inmediata superior solo cuando el sujeto alcance el rango la ROM, el rango de movimiento que corresponde a esa puntuación tal y como se presenta en el mapa, y las mediciones duran de 3 a 5 minutos cuando se utiliza una secuencia específica y 5 posiciones corporales. Entonces, pues, bueno, ahí están la cibergrafía. Les dejé eso y pues el libro, por si están interesados, realmente es muy interesante. Es este. Si le quieren sacar el pantallazo y ya, ahí estarían. Eso sería todo por mi lado, hablando del voleibol. Pues ya va mi Luis, primera- muy interesante el material. Ese libro lo encuentran de manera, bueno, no sé, por la biblioteca digital, por Google Académico. Google Académico, sí. Perfecto, listo. De hecho es muy fácil de buscar, ahorita que estoy compartiendo. Se llama. Creo que ¿Lo enviaron? Vanessa se te adelantó y envió el enlace, sí. Sí, Bien, bien. es fácil de encontrar realmente. Listo, perfecto, bien. Y creo que hay varios de ese, creo. Ahí como, digamos, de una vez aprovechamos el espacio, ya le damos el espacio a Laura. Cuando pusiste la imagen y el pantallazo de la portada del libro, ahí te sugiero lo pongas en el enlace también. Con eso ya simplemente sería tomarlo de ahí y lo compartes, ¿listo? ¿El enlace también? Sí, o sea, aquí Okay. ahí puede ser en la parte inferior o al lado derecho, pues para que no tengas que hacer, mire, lo pueden buscar por acá, sino que ya tienes el enlace, lo compartes y listo, es una manera muy sencilla. Listo, señor. Vale, tú abordaste el tema del vóley, ¿verdad? Sí, señor. Listo, y ahora con Laura vamos a ver ¿qué? ¿Fútbol? Sí. Listo. Adelante, Laura. Bueno, buenos días a todos. Buen día, compañera Laura. Uy, está de fiesta. Sí. Se me olvidó quitarlo, qué pena con ustedes. Ya siempre la recocha, profe. No, yo soy muy seria, que estaba aquí con mi hermanito, lo siento. Bueno, entonces, la flexibilidad en el fútbol. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Lo que no se ve, ahora sí se ve pantalla completa, ahora sí. ¿Ya? Bueno, entonces, la flexibilidad es aquella cualidad que con base a la movilidad articular y la elasticidad del músculo permite el máximo recorrido de las articulaciones en diversas posiciones, permitiendo al sujeto realizar acciones de gran destreza. Esto lo dice Rivas Borbón, Milton, Alvarado Eric en el 2013, pues como lo podemos ver aquí en esta imagen, Ibranovich realizando pues un gesto pues que no es tan evidente en un jugador de fútbol. Bueno, recomendaciones para el entrenamiento de la flexibilidad. Entonces el trabajo de flexibilidad debe realizarse en el calentamiento. Laura, perdón que te interrumpa, pero pues creo que es algo que debemos resaltar. En la diapositiva anterior, Ibrahimovic también hay que resaltar que es un jugador de fútbol profesional, pero también es atleta
de deporte de Sí, combate. Cinturón negro. él entrenó taekwondo, entonces de ahí saca pues esa cualidad. Por Exacto, eso entonces resalta digamos tanto esa cualidad. que algo que quería resaltar, pues muchos de pronto de los que nos gusta el fútbol o que nos apasionan los que conocemos, pero hago el comentario de pronto para las personas que no lo conocen, pero ahí podemos ver la evidencia de practicar dos modalidades deportivas totalmente diferentes, porque una es de deportes de combate y la otra es de deportes de conjunto, pero fíjese él cómo implementa lo que logró desarrollar en el deporte de combate, lo lleva y por eso es que es conocido también por hacer goles espectaculares, ¿no? Sobre todo con Sí, piruetas y maromas. su rango de movimiento es muy, muy amplio. Y Ahorita además que también hay más imágenes de él. y además que es gigante, porque él debe estar Sí, arriba de los 1,90, seguramente. Bueno, continúa, Laura, no quería resaltar esa parte. bueno, señor. Bueno, entonces pues se debe trabajar en el calentamiento y también pues teniendo la seguridad que pues ya el cuerpo tiene en sí un calor intramuscular. La máxima elongación se busca pues progresivamente, no es llegamos al entrenamiento y de una vez flexibilidad al máximo, no, en el fútbol no se hace así. De pronto en gimnasia creo que sí. Bueno, se debe emplear movimientos lentos y pues, no evitar ese rebote que puede pues, producir una lesión. Entonces, se deben trabajar todas las articulaciones y músculos, realizando las primeras repeticiones sin alta exigencia, como lo dije anteriormente. Y el objetivo principal de la sesión es la flexibilidad. La duración debe ser más o menos entre 20 a 40 minutos y una duración entre 20 y 30 segundos en cada uno de los ejercicios, pues evitando que exista un dolor. La flexibilidad en el fútbol, pues la cualidad de la flexibilidad es una de las capacidades físicas que pues se nota, sobre todo cuando pues se carece de ella. Entonces aquí hay pues otra imagen de Ibrahimovic realizando este gesto. En sí, pues la flexibilidad no implica el rendimiento en el futbolista, pero pues la carencia de esta es un factor limitante, pues porque al no tener flexibilidad se puede llegar a lesionar el jugador cuando haga un gesto, digamos, un jugador que no esté, no tenga esa capacidad, no se le haya entrenado esa capacidad, si hace este gesto que vemos en la imagen de Ibrahimovic, puede que exista pues una lesión en su isquiotibial, digo, sus abductores o su cadera. Bueno, esta cualidad se debe trabajar mínimo 2 veces por semana, más lo que se trabaja pues siempre en el calentamiento, y no es recomendable realizar ejercicios de flexibilidad antes de un entrenamiento o partido de forma muy intensa, porque pues esto llega a relajar mucho los músculos y puede afectar pues en las posibilidades de los músculos cuando cuando se vaya a realizar algún ejercicio. Esto pues según Rivas Borbón, Milton, Alvarado Eric en el 2013. Entonces, los métodos. Uno es el método pasivo, que es la amplitud máxima de una articulación o de movimiento a través de las acciones de fuerzas externas, es decir, mediante la ayuda de un compañero, un aparato o el propio peso de uno, así como se ve en esta imagen. Este método dinámico se utiliza mucho en el fútbol, en los entrenamientos también pues existe este método. Se trata pues de realizar diferentes acciones. ¿Y 3 más 3 es 6? A través del movimiento activo del deportista, entonces balanceos, rebotes, o a través de un compañero, que ya eso pues implica lo que son las tracciones. Y pues esto se usa para provocar una deformación, estiramiento en el músculo rápido y que supere el límite del estiramiento. Esto según Chu en el 1993 y Cornwell en el 2001. Aquí están unos videos, pero entonces no sé, se los comparto o esos no se demoran tanto. ¿Los videos son de test o de No, jugadas? un video es de estiramientos pasivos y otros del método pasivo, y el otro pues es el del método dinámico en fútbol. No, si quieres compártelos por el chat para que cada uno lo pueda revisar desde su dispositivo. Listo, y sigo explicando, ¿sí? Sí, por favor.
Sigues en tu fiesta. Y entonces, sigamos. No, pero Bueno, danos, no me dices que son corticos. Si quieres, danos 2 sí, minuticos y los revisamos. listo, profe. ¿Listo? Vale. Listo, Laura. Yo creo que ya pudimos visualizar el material. ¿Sí? Un ejemplo de flexibilidad pasiva al inicio de la sesión con el balón
Y el otro ejemplo era de flexibilidad activa, ¿no? Sí, dinámica. Dinámica activa, muy interesante, sobre todo para el tema de recuperación. En un trabajo de recuperación, de pronto de una carga excesiva después de un partido, interesante para trabajarlo. Sí, sí, señor. Entonces Listo, Laura, seguimos. puedes continuar. Listo, entonces, los medios. Existe uno que es el PNF de CABATS o pues en español facilitación neuromuscular propioceptiva. Esta se basa pues en la realización de un estiramiento de 20 segundos para que pues exista para que active el reflejo miotático, seguido de una contracción isométrica pues del músculo agonista, un músculo que pues se estira entre los 6 y 10 segundos para estimular el aparato de Golgi y activar el reflejo de inhibición autógena con el resultado de una nueva relajación pues sobre el músculo, seguido de una fase de relajación soltando pues el aire. A partir de aquí se procede a una repetición de la secuencia anterior, estiramiento, contracción y relajación. Entonces aquí se puede evidenciar lo que es el estiramiento, la contracción y pues el nuevo estiramiento, la relajación. Eso según Geoffroy en el 2001. Existe otra que es el Scientific Stretching for Sport o los 3 segundos de Holt. Pues está ideado por Holt en 1974. Después de aplicar pues las bases del PNF de CABAT al deporte, supone una brillante utilización de los 3 mecanismos neurofisiológicos que pueden producir pues, la relajación muscular. Para esto pues se requiere un proceso que dura al menos los 60 segundos y que consta pues de 3 fases para poder actuar sobre todo los fenómenos de reducción del tono muscular, pues que regulan los diferentes reflejos neurofisiológicos del aparato muscular. Entonces, pues primero se busca una posición de máximo estiramiento mantenida durante 20 segundos. Esto permite pues inhibir el reflejo otra vez miotático, seguido de la relajación. Luego se realiza la contracción isométrica del pues, agonista del músculo, pues que se estira durante 6 segundos. Esto permite actuar al reflejo de inervación autógena. Y finalmente se produce una contracción del antagonista de los durante 6 segundos, lo que activa el reflejo de inervación recíproca, o sea, se devuelve, ya que al contraer un músculo se relaja su músculo opuesto. Entonces se estira el agonista, se relaja el antagonista, por así decirlo. Toda esta secuencia seguida de la relajación y nuevamente otra repetición de los 3 procesos. Entonces aquí es estiramiento, contracción, agonista, relajación, contracción y antagonista, relajación. Aquí pues se puede ver lo que todo ese es el proceso. Entonces primero el estiramiento, la contracción del agonista, se ve la contracción del antagonista y pues otra vez nuevo estiramiento, que es como mover la pierna como se ve pues en el dibujo. Esto según Holden en 1974. Bueno, los textos de flexibilidad en fútbol, entonces el primer texto es el de Thomas en 1876, entonces se coloca pues al deportista en un decúbito supino al borde de la camilla, se sujeta pues la rodilla flexionando la cadera hacia el pecho y se observa la posición del otro miembro sobre la horizontal, lo que puede indicar pues un acortamiento del iliopsoas ilíaco. Y se nota pues en el momento o grado de movimiento, se observa el acortamiento del músculo, del segmento muscular. Y se nota también el ángulo de la rodilla para evaluar al recto anterior del cuádriceps y la fascia ilata. Aquí está pues la imagen, como se vería. Para eso se utiliza un elemento que se llama goniómetro, que es pues la reglita que se puede ver ahí en el dibujo, acá. Entonces, digamos, acá, bueno, en este gonómetro, aquí está, bueno, en esta parte donde tiene pues sujetada ahí la mano, está pues una forma circular y pues ahí dicen los grados, ¿sí? Entonces, se pone primero, son 2 reglas, entonces van así, y pues acá está el círculo.
Entonces, primero se pone así y luego ya se abre y se ve pues a cuántos grados se moviliza la parte que se está evaluando. Entonces, Sí, pues, funciona diga. como un compás y es para medir Sí, algo así. los ángulos del rango del movimiento articular. Exacto. Este ergonómetro ¿Listo? pues se utiliza ¿para qué? Para medir todos los ángulos pues de las articulaciones, de las diferentes articulaciones. Bueno, existe un test de Eli en 1998, entonces se coloca el sujeto en decúbito prono y se flexiona la rodilla para observar el ángulo de estiramiento del cuádriceps. Esto según Eli en 1998. El otro test es el de Black en 1979. Pues el sujeto se ubica en decúbito supino. Se flexiona la cadera a 90 grados y se intenta extender la rodilla hasta que aparezca la tensión de los isquiotibiales y se mide pues el ángulo alcanzado entre el hueco popliteo, que es el cosito que uno tiene acá atrás de la rodilla, acá, ese es el hueco popliteo. Bueno, en la flexión de la cadera, el sujeto se ubica pues, de decúbito supino, se extiende la rodilla y se va flexionando la cadera hasta que los isquiotibiales otra vez pues, ofrezcan resistencia o se bascula la pelvis. En la cadera, entonces se ubica ese, bueno, el circulito se ubica en en la espina ilíaca, bueno, es que no me acuerdo, es el EIAS, es el espina ilíaca superior, algo así. Entonces, pues aquí se ve en el dibujito, pues para pues entenderlo. Entonces, pues está una parte de la cadera y pues se pone en este huesito. Entonces, pues ahí se observa la basculación pélvica y se mide pues el ángulo alcanzado ahí en la abducción de la cadera. La rotación de la cadera, entonces el sujeto se sienta al borde de la camilla con la rodilla en flexión del 90 y se mide la amplitud alcanzada en la rotación interna y externa. Entonces primero se mide la interna y luego ya la externa, pues moviendo el pie hacia un lado por la interna y hacia afuera pues la externa, se mide ahí el ángulo alcanzado. La flexioextensión del tobillo, entonces pues se mide el ángulo del tobillo de flexión y extensión. Ahí se ve un poco más el goniómetro. Entonces como pueden ver acá miden lo que es el ángulo y pues acá son como dos reglitas, ¿sí? Aquí pues está la ficha del registro de cada uno de los textos que se hicieron. Esto según Valle en el 2007 y aquí está la bibliografía. Y ya, gracias. Listo, Laura, muchas gracias. Me gustaría escuchar de pronto a Julián Andrés, buenos días. ¿Qué comentario tienes sobre el trabajo de los compañeros que acaban de socializar? Julián no está con nosotros. Bueno. Hola, profe, ya apenas que me tocó parar el momento la bici, ya iba en la bici. Ok, listo. Profe, pues, digamos que escuché toda la exposición, digamos que no pude ver el video, pues precisamente por lo que voy manejando y demás. Sí. Ah, ya entendí, dicen que la compañera tiene fiesta. Okay. Digamos que muy buen material. Pienso que estos dos compañeros estaban de pronto tienen la idea de pronto de lo que el profe quiere de pronto que hagamos, que es la forma de cómo se abarca el tema. Especifican y cogen cada deporte y lo van desglosando de acuerdo al tema de trabajo. Entonces, interesante. Los test, a pesar de que hay algunos que son similares o que también se encontraban muy similares para otros deportes, pues también pienso que trataron de buscar uno como más específico al deporte, a cada uno. No, profe, la verdad, cosas negativas no veo en cuanto a este grupo y no más, profe, quería como aportar. Listo, Julián, gracias.
¿Qué comentario tiene Héctor Eduardo? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Siempre me ha gustado las exposiciones de mis compañeros, no solamente esa, sino siempre desde la primera exposición que tuvimos me han sorprendido de la calidad de trabajo que ellos han hecho. Entonces, los felicito. Nada negativo para ellos, todo positivo, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Héctor. Vale, gracias. Entonces, sí, Luis y Laura, pues como el grupo también de Vanessa, de Juan David, pues felicitarlos porque realmente se nota el esfuerzo que ustedes y la dedicación que le dan a la actividad para que tenga como resultado lo que nos socializan el día de hoy. Entonces, por favor, la indicación o la motivación es que continúen de esa manera, que sigan realizando este tipo de actividades y estoy seguro que van a tener ahí un manual o una guía metodológica para cuando necesiten implementar algo relacionado con estas capacidades físicas. Listo, Laura y Luis, muchas gracias. No sé si algún otro compañero quería realizar algún comentario. Creo que no hay más comentarios. Listo. Bueno, muchachos. Bueno, entonces, de pronto para no generar la actividad y que se vuelva tediosa, que sigamos hablando de lo mismo, yo creo que ya socializamos 1, 2, 3, 4 trabajos el día de hoy, pues los otros ya los revisaré paulatinamente con los muchachos que entregaron. Voy a tener en cuenta pues las indicaciones y retroalimentación que se le hicieron a todos los documentos. Bien. A continuación quería compartir con ustedes un material en 5 minutos, Luis. Falta una información que estoy seguro les va a ser de mucho valor. Bueno, voy a compartir aquí a través del chat en una sesión. Ahí ya lo pueden encontrar. El día de ayer tuve un invitado externo a una de mis asignaturas, que es Entrenamiento Deportivo 3 de 7º semestre, y él nos compartió una información. Primero, pues dio a conocer algunos aspectos de sus redes sociales. Es una persona que trabaja mucho subiendo contenidos a las redes sociales. Él es licenciado en Ciencias del Deporte. También nos compartió una información de unos libros, más que todo son artículos, en el Drive. Espero lo revisen, ahí está el enlace. Y en la parte última encuentran el enlace del video, que fue la sesión que realicé el día de ayer. Se las estoy compartiendo no con ninguna intención, simplemente si posiblemente tienen el tiempo y les interesa, me parece que hay cosas muy interesantes por abordar y espero le saquen el mayor provecho. ¿Me confirman, por favor, que puedan acceder a los links? Sí, señor, ya pude acceder. ¿Listo? ¿Al Drive también, Laura, todo? ¿Sin ningún problema? Sí, señora, todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues de esta manera terminaríamos la sesión de hoy. Les dejo ese material, espero lo revisen y nos veríamos el próximo lunes para abordar, creo que lo que nos hace falta abordar son las capacidades coordinativas, ¿no? Queríamos entonces como abordar esas capacidades coordinativas para culminar esta primera parte de las capacidades físicas, sus tipos, sus manifestaciones, métodos, medios y test aplicados para medir el desempeño de ellas. Bueno, entonces de esa manera les deseo un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase. Listo, profe, gracias. Chao, mi gente, éxitos. Profe, Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.